¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, oh Señor. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, esa que da libertad, que da vida eterna, que borra de una vez y para siempre los pecados de todos nosotros. Mi Señor, perdón porque hasta hoy no hemos valorado tu sangre derramada en la cruz. Perdón, Señor, porque muchas cosas son más importantes que tú. Perdón, Señor, porque nuestra mirada y nuestro corazón muchas veces está en otro lado y no en ti. No hemos cuidado, Señor, esta salvación tan grande. Oh, Señor, tu sangre fue derramada por cada uno de nosotros para vida eterna, por amor y misericordia. Y sin embargo nosotros, Señor, todavía elegimos otras cosas que a ti. Nuestro tiempo no es tuyo, nuestro dinero no es tuyo, nuestra vida, nuestro cuerpo no es tuyo. Mi Señor, perdón porque cuánta gente alrededor del mundo está muriendo por tener una Biblia en su casa, por predicar la palabra de Dios en la calle, por cumplir tus mandamientos, Señor. Y nosotros aquí estamos en un lugar donde no es castigo aplaudir cuando se te alaba, donde no es castigo predicar la palabra, donde no es castigo leer la palabra en público, y sin embargo nosotros no lo hacemos. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús esta tarde que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú, Señor, quitando esas murallas de incredulidad, que seas tú, Señor, quitando la ociosidad de nuestro corazón, que seas tú quitando la necedad, esa frialdad, Señor. Mi Señor, bendita sea tu sangre preciosa derramada en la cruz, porque tú valoraste más la vida de borrachos, de drogadictos, de ladrones, de prostitutas, más que la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y sin embargo, pocos te buscan, pocos te llaman, pocos quieren seguir aferrados a tu mano. Mi Señor, háblanos esta tarde, bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿Tenemos personas nuevas el día de hoy? Creo que no. No. Ok. Mis hermanos, pues
Estamos estudiando esta carta hermosísima, Primera de Tesalonicenses. Por favor, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13. Y este mensaje se llama la voluntad de Dios. Así se llama la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de 3 cosas que está escrito por palabra de Dios, que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, mira, en el versículo 13, al final nos dice el Espíritu Santo. Quiero que pongas atención porque primero el Espíritu Santo nos habla de las actitudes que son una obligación para los hijos de Dios que asisten a una congregación. Es decir, todos estos consejos que hemos visto hasta el día domingo, pues son consejos de las relaciones que debemos llevar unos con otros dentro de la iglesia. Y este es el primero, vivir en paz unos con otros. En el versículo 14 dice el Espíritu Santo: también les pedimos ardientemente, hermanos, número 1, que adviertan a los ociosos, a los que no quieren trabajar, a los que están distraídos, o a los que simplemente están oyendo el consejo de Dios pero no hacen nada, o a los que están oyendo el consejo de Dios pero que viven, su vida es la misma, que ignoran el consejo de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que advertirles. ¿Es posible que se molesten? Sí, mi hermano, sí, es posible. Pero de esa manera su sangre no va a estar demandada de tu mano. Adviérteles si es necesario. Adviérteles. ¿Sabes qué? Estás oyendo el consejo de Dios y vives de esta manera. Estás oyendo el consejo de Dios y no quieres servir, no quieres trabajar, obviamente, pero que sea con tu ejemplo de vida. Porque si tú le dices eso y te dice, pues tú andas igual o andas peor, madre mía. Entonces, número 1, ardientemente pide el Espíritu Santo que adviertas a los ociosos. Número 2, que animes a los que tienen poco ánimo, o a los que nada les gusta, a los que nada les parece, anímalos. Número 3, que demuestres interés, que ayudes a los frágiles, a los que van empezando, que tienen 1, 2, 3 o tal vez 4 años en el evangelio. Porque si ya tienes más de 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, más bien caes por negligencia espiritual. Más bien caes en pecado porque hay algo que tú estás dejando de hacer. 1, 2, 3 y 4 años es normal que tú seas piedra de tropiezo. Es normal que te equivoques, es lo normal. Es normal que casi no des fruto o que no des fruto. Un árbol frutal, ¿hasta cuántos años da fruto? Más o menos 4, depende del árbol, pero hay unos 3 años, 3 años y medio, 4 años. Pero después de 4 años, generalmente todos los árboles dan fruto. Entonces es normal que si tú tienes 1, 2, 3 o 4 años, es normal que no des fruto. Aún así, tienes que hacer lo correcto, que es estarte llenando de la palabra de Dios. Pero ya después de 4, 5, 6, 7 o más años en el evangelio, si tú tropiezas o eres piedra de tropiezo para los demás, eso ya no es normal. Habría que ver a la luz de la palabra cómo o qué camino están caminando tus pies. Aún así, el consejo del Espíritu Santo es que demuestres interés o que ayudes a los frágiles o a los débiles. Y decíamos que las congregaciones están llenas de estos 3 tipos de personas: ociosas, de poco ánimo o que caen en pecado. Y por lo mismo el Espíritu Santo, el último consejo es que seamos pacientes. Y decíamos que la paciencia es producto, 1, de la humildad. Que tú, que nosotros, que todos estimemos a los demás como superiores. Y mansedumbre. Estando seguros que Dios no se equivocó, que todo viene de Dios. ¿Te acuerdas de David? Increíble, ¿verdad que sí? Increíble.
lo que vimos en David, la mansedumbre que vimos en David, pero a base de golpes. Increíble, ¿verdad? Y pues yo les decía, ¿ustedes cómo quieren tener humildad y mansedumbre? ¿A base de aflicciones? ¿A base de golpes? ¿A base de problemas? ¿O humildad y mansedumbre? Nosotros tenemos libertad de elegir. Número 15. Todos estos consejos son obligación entre las personas que nos congregamos. Obligación. Obligación. Mira versículo 15. Mirad, tengan cuidado, asegúrense que ninguno devuelva, nos fuimos al original, a otro mal por mal. Es decir, que si dentro de la congregación alguien le hace mal a otro, que deje pasar, que perdone. Y yo les decía que a veces pensamos que a veces decimos, no, pues ya con eso yo creo ya basta. No, todavía el Espíritu Santo va muchísimo más. El perdón no solamente es consejo del Espíritu Santo que lo practiquemos dentro de la congregación, no, mira, también fuera de la congregación. Unos para con otros es a la congregación y para con todos es fuera de la congregación. Es decir, con los incrédulos. Y ahorita yo me estoy acordando en 1 Corintios capítulo 6. Hay un caso donde ahí en la iglesia de Corinto se están defraudando unos a otros. No dice si es a base de un negocio o si es a base de un préstamo. No dice. Lo que sí dice el Espíritu Santo, que mejor dice, y aparte de que tienen problemas, están yendo al tribunal de los incrédulos. Dice, mejor déjense robar. ¿Así? Siempre, mi hermano, mi hermana, cuando yo me doy cuenta que alguien pide prestado aquí, yo siempre les digo, no le prestes. Yo te lo digo, honestamente. Si te piden 1,000 pesos, no le prestes. Mejor si tú puedes apoyar con 100 o 200 pesos sin que afecte tu bolsillo, sin que esperes que se te paguen, mejor apoya. Mejor aporta, pero no prestes. ¿Por qué? Porque sucede, mi hermano, que si piden prestado, pues luego hay gente que pues ya no quiere pagar. ¿Y qué crees? Que el que prestó, pues se va bien enojado. Y entonces, precisamente por eso, mi hermano. Entonces, mirad, tengan cuidado, asegúrense que ninguno devuelva a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros en la congregación o fuera de ella. Es decir, que el perdón es algo que habitualmente nosotros, los hijos de Dios, hay por aquí algún hijo de Dios, tenemos que hacer. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Orad, ¿por quién? Por los que te ultrajan. Bendecid a los que te maldicen. Por ahí va, ¿verdad que sí? Ok. Ahora bien, versículo 16. Ahora el Espíritu Santo. Fíjate bien cuánto trabajo tenemos. ¿Verdad, Kerto? ¿Te fijas por qué están tan en mal estado las congregaciones? Porque oímos el consejo, pero no lo seguimos. Ahora mira, vamos a pasar a las actitudes, pero no interpersonales. No. Vamos a pasar a las actitudes espirituales y personales de cada uno de nosotros. Y mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira versículo 18. Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. 18. Dad gracias por todo. Número 1, siempre alegres, siempre contentos. Número 2, orad sin cesar o en todo tiempo. Y número 3,
dad gracias por todo. Dad gracias por todo. Y mira, aquí está lo que el Espíritu Santo dice. Porque esta es la voluntad de Dios. Increíble cómo en estos versículos, mi hermano, a mí me encanta versículo a versículo porque es una riqueza inagotable. Antes de pasar a las actitudes que deben de tener los que se congregan, primero dice, ¿cuáles son las obligaciones del pastor? ¿Cuáles son? Trabajad aún en fatiga. Yo hablaba con un hermano en la semana y me decía él, hasta el cansancio. No, trabajas hasta el cansancio y quieres descansar. El pastor de Dios trabaja aún cansado o fatigado. Número 2, el otro, guiar con el ejemplo, conducir con el ejemplo. Número 3, advertir. ¿Y cuál es el consejo para el que se congrega? Conocer profundamente a su pastor. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a guiar con su ejemplo? Otra obligación de ustedes, acuérdense. Estimar, amar a su pastor. Pero no por ser su pastor o porque él dice que es pastor, sino cómo se comporta, cómo trabaja, sus actitudes. ¿Sí? Y luego pasa a todas las actitudes que debemos de tener dentro de la congregación. Primero, vivir en paz. Advertir a los ociosos. ¿Cuál otro? Animar a los desanimados. ¿Cuál otro? Otro. Animar a los desanimados. Ayudar a los débiles. Ajá. Luego, en el otro versículo, ¿cuál era? Fíjate bien, tengan cuidado, asegúrense que ninguno devuelva mal por mal. Asegúrense que todos se acostumbren a perdonar. Y después de eso, las actitudes espirituales. Regresa por favor al 16. Estén por siempre felices. Y ahora voltea con la que tienes al lado y dile, ¿a poco tú eres feliz con esa cara que traes? ¿A poco tú eres feliz? Y si te dice que sí, dile, pues avísale a tu cara. Avísale a tu cara porque no se te nota. Primera de Timoteo 6:15, por favor. Mira, ser feliz es una cualidad de Dios, es una característica de Dios. Mira, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado Macarios, el profundamente feliz y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es profundamente feliz, profundamente. Y si es verdad que nosotros somos hijos de Dios, nosotros deberíamos de estar felices. De hecho, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, amor. Pero el segundo es gozo, felicidad, alegría. Ahora, te voy a decir una cosa. Motivos para ser feliz, pues hay muchos. Uno, nos eligió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. ¿No es verdad? Mira, yo te pudiera decir, mi hermano, mi hermana, otro, porque nunca más estaremos solos. Dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Por nuestra salvación. Vamos rapidito a Lucas 10:20. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí el Señor Jesucristo manda 70 personas adelante a Jerusalén, adelante de él, y fíjate que después regresan y ellos están muy contentos porque dicen, pues aún los demonios se sujetan. Y miren lo que les dice él aquí en Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Motivos de felicidad, mi hermano, porque tenemos un Dios fiel, fiel totalmente. Y su palabra dice en Deuteronomio y en muchas escrituras
que Él es bueno con nosotros. Si nosotros somos fieles, si nosotros somos íntegros, si nosotros le buscamos con corazón sincero, Él es fiel, misericordioso hasta la milésima generación. Entonces, razones para... Nos ha preparado un lugar para que donde Él está, nosotros. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Te acuerdas? Entonces, mi hermano, mi hermana, muchas razones. Otra, por la Biblia. Por la Biblia. ¿Te imaginas si no tuviéramos la Escritura? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, ver a David, tomar ejemplo y es más, tomar precaución? ¿Por qué? Ahí te va. David, ¿qué tan importante es de los personajes de la Biblia? ¿Qué tan importante es? Nomás imagínate, de todos los reyes, es al que se le dedican más capítulos. ¿Qué tan importante fue David? Bueno, tan es así que Jesucristo viene a restaurar el reino de David. ¿No es verdad? Ok. ¿Qué nos cuenta la Biblia de David? Cuando pecó, ¿no se lo zarandeó Dios? Cuando pecó y que fue necesario, ¿no lo disciplinó e incluso lo azotó Dios? Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. Si nosotros nos equivocamos, si nosotros nos pecamos, o si nosotros nos hacemos los graciosos o ignoramos su consejo, ¿crees que Él diga, ay no, pues pobrecillo, hombre? ¿Verdad que no? Entonces fíjate bien, por eso la Biblia es tan importante. Porque es una lámpara, es la única guía del Hijo de Dios. No hay otra guía. Aunque padezcamos nosotros aflicciones, necesidades. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, nosotros estamos, regresa a Primera de Tesalonicenses 5:16, por favor. Nosotros estamos en manos de Dios. Nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Estamos totalmente seguros. Antes de que conociéramos de Dios, nosotros no teníamos a quién recurrir. Nosotros estábamos solos a lo que nosotros podíamos o a lo que nosotros teníamos. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo me acuerdo que una vez cuando era incrédulo, pues una vez Abraham se enfermó del apéndice. Y entonces Lilia me habla por teléfono y me dice que estaba bien malo. Total que pasaron muchas cosas y le dije a Lilia, ¿sabes qué? Le digo, llévatelo ahí al centro médico. Porque pues yo era incrédulo. En ese tiempo pues yo andaba muy mal, ¿verdad? Y cuando me habla, pues yo estaba en un lugar festejando. No que estaba enfermo Abraham, no, festejando otras cosas. Entonces le digo, mira, llévatelo al centro médico. Pues ahí es un hospital, ahí en lo que le hagan lo que le vayan a hacer. Total, que estaba en una mesa con unas personas, me levanto al baño. Cuando yo me levanté al baño, empecé a sentir una ansiedad en mi corazón que yo dije, no, ya me voy. Entonces llego a la mesa y les digo, ¿saben qué? Ya me voy porque mi hijo está enfermo. Y una persona de las que estaba ahí dice, ¿y qué dice? Pues que está enfermo, pues que lo lleven al hospital. Ya le dije a mi esposa que lo llevara. Ya ves cómo son los borrachos de sangrones y de que dan dinero en todos lados, menos en su casa. En todos lados dan dinero, menos en su casa. Y me dice uno de ellos, mira, quédate, lo que te cobren yo te doy la mitad. Yo dije, ay, pues como negocio es fabuloso, ¿verdad? Pero yo dije, no, ya me voy. Entonces saliendo de ahí le hablo a Lilia y le digo, ¿sabes qué? Arregla unas maletas porque lo voy a llevar a Toluca al hospital del niño mejor. Ese dicen que es muy buen hospital y lo llevé. ¿Sabes una cosa? Estuvimos 8 días en el hospital, sin problema alguno económicamente, pero 8 días. Esos 8 días que yo estuve en el hospital, fue cuando llegaban los cristianos a dar café y tortas.
Y yo me acuerdo que yo los oía y los oía y los oía. Y yo decía, ay, con otras palabras, ¿verdad? Pero lo último que yo decía, locos. Decía, ¿cómo es posible que vengan a regalar tortas, que vengan a regalar café y que vengan a orar por las personas? Pero desde ahí, mi hermano, mi hermana, yo en mi corazón siempre decía, ¿qué tienen ellos en su corazón que yo no tengo? ¿Sabes qué pasó? Que años después, ahí estuvimos batallando, no por dinero, sino por todo lo demás. Años después se enferma María, ya era yo cristiano. Cuando llegamos a Toluca, llegamos sin dinero. Abraham estuvo 8 días. Marian entró hoy, jueves, a las 8:30 de la noche. El sábado me la dieron de alta a las 11 de la mañana. Yo siendo cristiano, una persona antes de llegar a Toluca me depositó 5,000 pesos cuando se dio cuenta. Otra persona me ofreció otros 5,000 pesos porque al parecer pues yo iba a quemar a Mariam. Ahí donde la ven, no sé dónde esté. Pero yo decía, bueno, si se muere mi niña, pues ya la quemo y me la llevo en una urnita, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó, mi hermano? Para la gloria de Dios, después de que 4 médicos me decían que iba a morir, la niña se salvó. Pero a lo que voy es a esto. Como incrédulo, yo estuve 8 días afuera del hospital sin batallar en la economía, sin batallar para nada. Como cristiano, yo no llevaba un solo peso llevaba. Una persona me depositó 5,000 y aquí está mi hermana Lupita. Ella creo que afuera del hospital me dio 1,000 pesos. Se ha de acordar, no sé si se acuerda. Y otra persona me ofreció 5 sin dinero. ¿Qué te quiero decir? Que nuestro camino está en manos de Dios. Nunca más es lo que tú puedas hacer. Nunca más es lo que tú puedas tener y nunca más es con lo que tú puedas contar. Si estás enfermo, tú cuentas con el mejor médico. Si tienes un problema, tú cuentas con el mejor abogado. Sea lo que sea que estés pasando, tú tienes a quién recurrir. Un incrédulo no tiene a quién recurrir. Porque Dios no es un paramédico. Porque Dios no es una llanta de refacción. Dios es una relación íntima, diaria con Él. Y no te quepa duda, por lo que estés pasando, cualquier cosa, lo que sea, por muy grande que sea para ti, para Dios no lo es. Entonces, tu camino está en sus manos. Tu futuro, desde que tú llegas a Jesús, está en Él. Cuando tú entiendes eso, mi hermano, mi hermana, empieza a cambiar tu perspectiva de la vida. ¿Sabes qué pasó? Yo me acuerdo que dieron de alta a Marian y me cobraron 850 pesos. Los 5,000 que me había dado aquella persona, los devolví. No hubo necesidad de gastar un solo centavo. Te digo esto, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Porque cuando te dice la palabra el Espíritu Santo que estés feliz por siempre, no es una broma. Esta palabra griega es una orden, es un verbo imperativo. Estén por siempre felices. Razones para ser felices son muchas, pero sin duda alguna, algo que deberíamos siempre de tener presente y que además es la causa de la alegría del Hijo de Dios, es que el Hijo de Dios murió en la cruz por ti y por mí. Es decir, en esa cruz el lugar era de Elías, era de Temo, era de Julio, era de mi padre, era mío, era de Lupita, de Chepis, de Alejandra, de Jos, de Josué. Ese lugar en la cruz era para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué sucede? Este video no retrata ni siquiera el 10% de lo que realmente pasó. Cuando dice Isaías, experimentado en quebranto, es la palabra más grande que describe en hebreo el dolor de una persona. Experimentado en quebranto, experimentó el dolor más grande o más profundo que tú y yo nos podamos imaginar.
Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Él no tenía pecado. Fueron sumados en sus manos los pecados de cada uno de nosotros. Como cuando yo me drogaba, como si Jesucristo se hubiera drogado. Cuando yo me emborrachaba, como si Él se hubiera emborrachado. Cuando yo adulteraba, como si Él hubiera sido el adúltero. Cuando yo robaba, como si Él hubiera robado. Todos esos pecados, los tuyos y los tuyos y los míos, fueron sumados. Y esa fue la causa por las que Él murió en la cruz. Mira lo que dice aquí 1 Corintios 15:1. Pero, ¿sabes qué sucede? Que los cristianos, como en estos días pasados, pasan con la cruz, luego pasan con unos tambores pegándole, con una vela, y luego se van a su casa a seguir pecando. No, mi hermano. Apenas me decía una hermana que platicó con otra hermana, que ya ha oído incluso tiempo del evangelio y no sabe por qué murió Jesús. Imagínate nada más cómo están las cosas. Jesús murió, sí, pero no murió por sus pecados propios. Mira 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis, esa palabra retenéis es muy importante, cateco en el griego. Si posees, si agarras firme, si eres dueño de la palabra que os he predicado. Si te fijas que no nomás es de oír el evangelio, no, es de hacerlo parte de ti, de hacerlo parte de tu vida. De eso se trata el evangelio. Por lo cual, asimismo, si posees, si eres dueño, si son dueños de la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Me pones por favor 3 y 4 en pantalla? Y mira el corazón del evangelio. La razón principal. Hablamos de las promesas, hablamos de la palabra, son muchísimas promesas. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, pero todo empieza por la muerte de Jesús. Todo empieza cuando entendemos por qué murió Cristo. Cuando entendemos que todos los pecados de nosotros fueron cargados en la persona de Jesús y por eso murió en la cruz. Por eso. Y gracias a esa muerte, gracias a que nosotros doblamos la rodilla delante de Dios, gracias a que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, gracias a eso es imputada la justicia de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras manos y en nuestro corazón. Nosotros somos lavados en la sangre de Jesús. Nosotros somos declarados justos por la muerte de Cristo en la cruz. Y mi hermano, mi hermana, por eso precisamente la Escritura dice que si Él murió en la cruz, entonces todos morimos junto con Él. Y por eso es que ya dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir con otra perspectiva. Tú no puedes toparte con el Hijo de Dios, escuchar la palabra verdadera, escuchar el evangelio y seguir viviendo igual. Miren lo que dice el 3 y el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, no por los pecados de Él. Yo me estaba acordando ahorita en Tesalonicenses capítulo 4, cuando, ¿te acuerdas que ellos estaban preguntando qué pasaba con los que habían muerto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que estudiamos todo ese pasaje? Me parece que fueron 3 mensajes. Dice que Cristo murió, así lo dice. Pero que nosotros, que los que murieron, no murieron, están dormidos. Literalmente dice que Cristo murió para que nosotros no muriéramos, no, para que nosotros durmiéramos.
y que Él va a regresar y que los que durmieron en Cristo van a regresar con Él. Y que nosotros no vamos a preceder, no les vamos a ganar a los que están muertos o que durmieron en Cristo. Ellos van a resucitar primero y en un abrir y cerrar de ojos, dice, nos vamos a ir con Él y vamos a estar con Él para siempre. Entonces Jesús murió para que nosotros durmiéramos. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y no solamente eso, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cristo tuvo que morir? Sí, pero fue por los pecados nuestros. Él fue un hombre sin pecado. Mira lo que dice Primera de Juan 3:5: no vayas. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Segunda de Corintios 5:21, por favor. Entonces fíjate bien, mi hermano, cuando nosotros entendemos qué fue lo que pasó en la cruz, nosotros estamos entendiendo lo que es el evangelio. Él murió en lugar de cada uno de nosotros. Por eso precisamente en el libro de Hebreos dice: los que fueron iluminados, los que ya han oído el evangelio, los que han oído la palabra verdadera, pero no cambia su vida, dice: oh, solamente están destinados para ser quemados. Mi hermano, mi hermana, es una responsabilidad escuchar el evangelio. Hebreos 4:6 en adelante, o Hebreos 10: porque si pecáramos voluntariamente después de haber oído el consejo de la verdad, oh, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos dando por inmunda la sangre de Cristo, porque estamos pisoteando. Mira lo que dice aquí: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. ¿Puedes regresar por favor al versículo 17? Mira, esto es hermoso, eso que dice el 21, pero yo quiero que veas los versículos anteriores y cuál es el contexto de este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y quiero que pongas atención a partir de este versículo 18. Nos habla constantemente: 18 reconciliación, 19 reconciliación, 20 reconciliación. Mira el versículo 18. Y todo esto de que somos criaturas nuevas, Él es el que comienza la salvación. Mi hermano, mi hermana, esto es lo que enseña la Biblia. La salvación viene de Dios. La salvación Él la empieza, Él la termina. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A un muerto tú le pasas un carro por encima y ¿qué hace? Nada, está muerto. Tú lo pellizcas y ¿qué hace? Nada, está muerto. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es una bendición tan grande escuchar el evangelio. Es una bendición tan grande escuchar la palabra verdadera, el consejo de Dios. Nada más imagínate los que andan afuera, que no tienen la oportunidad que tú tienes en este lugar. Ellos ni siquiera saben que están muertos. Ni siquiera lo saben. Por eso es tan grave que tú estés escuchando el consejo de Dios, pero que tú sigas viviendo igual, que tú sigas siendo el mismo. Por un momento imagínate, en lugar de que estuvieras tú, que esté una persona de las de afuera. ¿Y qué tal que ella o él hicieran más caso que tú? Mi hermano, mi hermana, te digo esto con mucho amor.
Yo cuando iba a los anexos, yo desde que iba caminando, yo le decía, Señor, si tú a ellos les revelas lo que me has revelado a mí, si tú les hablas como me has hablado a mí, le digo, con vergüenza, yo le iba diciendo, ¿qué tal que ellos sean mejores hijos de lo que soy yo? Mi hermano, mi hermana, yo te animo a que dobles tu corazón, te animo a que abras tu corazón, te animo a que dejes el pecado atrás, que dejes ese hombre viejo, esa mujer vieja que está podrido, lo dice la Biblia, está viciado, está podrido, huele mal. Miren lo que dice en el 18, y todo esto proviene de Dios. Y mira, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Dios. Ahí tú ves que nosotros tengamos algo que ver. Absolutamente nada. Y nos dio el ministerio, nos dio la responsabilidad. ¿Sabes una cosa? Yo apenas, ya hace muchos años, yo oí que una iglesia tenía 45 ministerios. Y cuando yo oí que tenían 45 ministerios, pues yo, pues yo tenía mucha confianza con él. Estaba en un ministerio y le digo, hermano, que tú estás en tal ministerio. Me dice, ¿en cuál ministerio? En tal. Pues no. Digo, pero pues tú estás ahí en la lista. Dice, pues sí estoy en la lista. Entonces sí, dice, pero yo no sabía. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Muchas veces hablamos de muchos ministerios, pero este es el ministerio que nos da el Dios vivo. El único ministerio que no importa si eres joven, si eres viejo, si apenas empiezas, si tienes 5 años, si tienes 10 años, si tienes anteojos, si no los tienes, si vistes de un modo o vistes del otro, no importa. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Es el único ministerio que está en la Biblia. Todos los demás, de alguna manera, son inventados. De alguna manera son porque, bueno, van con la iglesia. De alguna manera van con el funcionamiento. Pero este es el verdadero ministerio. Mira, entonces, reconciliación. Siguiente versículo. Que Dios estaba en Cristo o por Cristo. Otra vez la palabra reconciliando al mundo, reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros otra vez la palabra de la reconciliación. Número 20. Así que somos embajadores, representantes en nombre de Cristo. Y mira, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te voy a dar una tarea. Fíjate cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento que Dios ruega. Fíjate cuántas veces la hayas. A ver cuántas veces la hayas. Pero yo te aseguro que muy poquitas o casi no. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice ahí? Reconciliaos con Dios. Ahora, no quiero que pierdas de vista. Aquí habla de Cristo y habla de Dios y habla de reconciliación, 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 reconciliación. Y este es el contexto, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo. Dios, por nosotros lo hizo pecado. Él sin pecado alguno. Fueron sumados todos los pecados de nosotros y por eso Él tuvo que morir en la cruz. Pero ese lugar estaba para ti y para mí. Estaba para cada uno de nosotros. Las humillaciones, los golpes, la corona de espina, el ser crucificados. Ese lugar estaba reservado para ti y para mí. Pero ¿sabes qué? Él en su misericordia no nos paga lo que merecemos.
en su misericordia, perdona al que no merece perdón. Yo te quiero preguntar algo. Imagínate por un momento que juntáramos alrededor tuyo todas las personas que tú has ofendido en tu vida de una manera o de otra. ¿Qué crees que dirían? ¿Sí lo perdonamos? ¿O dirían, no, ¿por qué lo va a perdonar? ¿Qué crees que dirían? ¿Sabes qué? Él perdonó a personas que no merecíamos el perdón. Dio su gracia a quien no merecía la gracia. Dio su misericordia al que no merecía misericordia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y mira cuál fue la razón. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que tú y yo fuéramos declarados inocentes. Romanos 3:24. Por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Mi hermano, mi hermana, si estas razones no te parecen suficientes para cambiar esa cara de limón, pues yo ya qué te puedo decir. ¿Ya qué te puedo decir? Ahora imagínate por un momento. ¿Alguna vez te has cortado con un cuchillo, no? Picando la cebolla, picando el jitomate. ¿Alguna vez te has lastimado? ¿Cómo se siente? Imagínate las espinas que le pusieron a Jesús. De 3,5 a 5 centímetros de largo. Literalmente traspasaron su cráneo. ¿Te puedes imaginar? Cuando tú cometes un pecado o una falta y te castigan por ello, dices tú, no, pues sí, pues tienes razón. Aunque a veces no te guste, ¿verdad? Tienes razón. Pero ¿cómo te sientes tú cuando te acusan de algo que tú no hiciste? ¿Cómo te sientes? Peor, ¿no? Mucho peor. Pues eso le pasó a Jesús, mi hermano. Precisamente. Mira lo que dice aquí Romanos 3:24. Siendo justificados, siendo declarados inocentes. Esa palabra me encanta, gratuitamente, dorean en el griego. De balde, sin causa, sin costo alguno. Siendo declarados inocentes, de balde, sin causa, sin costo alguno, por su gracia. Gracia, charis, regalo inmerecido. El pago, mediante el pago, que es Cristo Jesús. Dice Pedro que fue su sangre preciosa derramada en la cruz. Es decir, que Cristo, fíjate bien, Dios estimó mejor la vida de nosotros que la vida de su Hijo Jesucristo. Nada más, imagínate, dar la vida de su Hijo Jesucristo por gente que literalmente no valíamos la pena. No valíamos la pena. Vamos rapidito, Efesios 1:3, por favor. Rapidito, porque si no, no acabamos. Por eso dice aquí en Efesios 1:3. ¿No te parecen razones suficientes para ser feliz? Mi hermano, mi hermana, ¿sabes qué sucede? Que muchas veces el Hijo de Dios está distraído. Está distraído. Distraído en la ropa. Distraído en el negocio. Distraído en el trabajo. Distraído en tantas cosas. Es más, distraídos en sí mismos. Y por eso no podemos ver la gloria de Cristo. Porque todo nos quita el tiempo. Miren lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Y mira, esto lo vimos cuando vimos Efesios en el griego. Según fuimos escogidos para Él. Eso es lo que dice el original. Fuimos escogidos para Él.
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué fuimos escogidos? Versículo 5. Por amor. ¿Sabes una cosa? ¿Me ayudas con el piano, por favor? Yo me pregunto muchas veces me lo he preguntado, porque me veo al espejo y yo digo, Señor, ¿por qué fue que me amaste a mí? Aquí está mi papá y él te puede decir que yo fui el peor de sus hijos. El peor de sus hijos. Porque en lugar de llegarle con un título de universidad, le llegué con un título de vendedor de drogas. Yo fui el peor. Dios metió literalmente la mano a la basura por mí. Y al que más le perdona, más ama. ¿Yo sabes qué? Desde que llegué a Cristo, nunca jamás volteé ni a derecha ni a izquierda, porque yo supe quién era. Yo supe de dónde me había sacado Dios. Y a veces me da mucha tristeza que las personas oigan el consejo de Dios y digan, sí, pero no es para tanto. No es para tanto. Perdóname, porque mis ojos se abren por Dios. Dios me perdonó. Y cuando yo pensé que era suficiente con sentirme como yo me sentía, ¿qué crees que no? Yo pude ver la restauración que hizo Dios en el corazón de mi esposa. Pude ver la restauración en el corazón de mis hijos. Y pude ver lo que Dios, y puedo ver lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Y cuando yo pensé que era todo lo que Dios podía hacer por mí, no. Me pone en un lugar como estos y puedo empezar a ver crecimiento en cada uno de mis hermanos, por lo menos en la mayoría. ¿Y qué crees? Que yo creo que es suficiente, pero no, todavía no termina. Mira lo que dice aquí Colosenses 2:13, por favor. Vamos a 2:13. ¿Por qué nos escogió? Por amor, por misericordia. ¿Y sabes una cosa? Nada más imagínate el momento cuando Jesús lo suben a la cruz. Imagínate. Los romanos, ni siquiera se dieron cuenta que era Dios. Muchos de los judíos sí se dieron cuenta que Él era Dios, que Él era el ungido. Pero les ganó la gloria del mundo, les ganó su bienestar. Pero yo te hablo de sus discípulos. Yo te hablo de toda la gente que alimentó. ¿Cuántos estaban al pie de la cruz? Casi nadie. Solamente Juan y algunas mujeres. Y aún así, Jesucristo de todos modos entregó su vida hasta la última gota de sangre en la cruz. ¿Sabes cuál fue la finalidad? Para que tú hoy doblaras la rodilla delante de Él, para que tú hoy le abrieras su corazón, para que tú hoy decidieras tomarte fuerte de su mano y seguirlo de una vez y para siempre. Esa fue la razón. Porque imagínate si en ese momento hubiera dicho Él, bueno, pues me voy a subir, pero ¿y a dónde están todos para poderme subir? ¿De dónde hubiera Él agarrado fuerzas para subirse? Mira lo que dice aquí Colosenses 2:13. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en delitos y pecados, dice en Efesios, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida. Le dio vida a quien no lo merecía. Le dio vida al que estaba muerto.
y lo perdonó. Y perdonó todos sus pecados, todas sus transgresiones. Número 14. Esta palabra anulando, exaleifo en el griego, te voy a decir qué significa. Hace 2000 años había una tinta no como la de hoy. Escribían en papiros. Todos los delitos de una persona que iba a ser crucificada se escribían en el papiro o se escribían en una piel de un animal. Imagínate qué tipo de piel era o qué tipo de tinta era hace 2000 años. Se agarraba un trapo húmedo y se borraba como si fuera un borrador en un pizarrón. Esa palabra que usa el Espíritu Santo aquí, exaleifo, borrar o quitar. ¿Qué fue lo que fue borrado o quitado? ¿Sabes qué fue? Esa acta de faltas, esa acta de pecados, de transgresiones de cada uno de nosotros. Mira, borrando el acta de los decretos que habría contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sabes qué sucedía cuando alguien era crucificado o era muerto en el palo? Ahí en el papiro o en la piel del animal, donde estaban escritos las razones por las cuales había sido crucificado, se clavaba en el madero. Él, cuando murió en la cruz, ese papel fue borrado. Ese papel de tus faltas y las mías fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz. Versículo 15. Y en ese momento despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice en Hebreos 2:14 que Él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Por eso el Hijo de Dios ya no muere. Por eso el Hijo de Dios solo duerme. ¿Por qué duerme? Porque Cristo pagó por tus delitos y pecados y por los míos. Ahora, ¿no te parecen razones suficientes para estar contento? Cristo ocupó tu lugar y el mío. ¿Sabes qué? Por eso Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la gracia, esfuérzate en la gracia. ¿Sabes por qué? Porque Timoteo ya se estaba echando para atrás. A Timoteo ya le daba vergüenza predicar. A Timoteo ya se avergonzaba de la cruz de Cristo. Timoteo ya se avergonzaba de que Pablo estaba preso. Y le dice: esfuérzate en la gracia. Esa palabra en el griego, ¿sabes qué es? Echa mano de la salvación. Le está diciendo: acuérdate que tú no merecías la salvación. Acuérdate que tú eras el que merecía estar en la cruz. Acuérdate que tú debiste ser humillado, ser golpeado, ser tasajeado, porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso le dice: por tanto, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Participa de las aflicciones según el Evangelio. Mis hermanos, ¿sabes una cosa? Hay otra cosa por la que el Hijo de Dios no está feliz. ¿Puedes ir a Salmo 119:1, por favor? ¿Me lo pones en NTV? Una es porque no valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque no valoramos que Él haya tomado el lugar de nosotros. Ese lugar que debimos de haber ocupado tú y yo. No lo estamos valorando.
Pero ¿sabes por qué otra cosa? Porque no somos íntegros, porque no lo buscamos. La Biblia enseña que la felicidad solamente la encontramos cuando caminamos en presencia de Dios. La Biblia enseña que la felicidad no depende de las circunstancias. La Biblia enseña que lo que ahuyenta la felicidad del Hijo de Dios no son las circunstancias, es el pecado. Mira, felices, ¿quiénes? Los íntegros, los que oyen el consejo de Dios, pero que no basta con él, que lo ponen en práctica. Profundamente dichosos en el hebreo, Esher. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. 2. Otra vez, Esher, el hebreo. Felices son los que obedecen sus leyes. Mira, felices los íntegros. Felices los que caminan bajo las enseñanzas del Señor. Felices los que obedecen sus leyes. Felices los que lo buscan con todo el corazón. Felices los que no negocian con el mal. 3. Y andan solo en el camino del Señor. Mira Proverbios 27. Ponlo ya en Reina Valera, por favor. Hay una promesa enorme, grandísima. Yo luego en la reunión de varones continuamente estamos hablando de la integridad. Y yo les digo, pues ya los que tenemos hijitos, los que no, pues no, ¿verdad? Pero si nosotros nos aferramos con uñas y dientes, mira lo que dice aquí: camina en su integridad el justo. Y mira la promesa de Dios. Sus hijos, ¿qué dice? Son dichosos después de él. Proverbios 8:32. Mira, ahora pues, 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados. Mira, otra vez, Esher. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que obedecen. Ahora pregúntale al que tienes al lado: ¿y tú eres feliz? Porque si no eres feliz, nomás hay dos, mi hermano. No estás valorando lo que Dios hizo por ti en la cruz. No lo estás valorando. O 2, no estás persiguiendo al Hijo de Dios con integridad en tu corazón. Por eso, mi hermano, mi hermana, ya leímos 8:32. ¿Puedes ir a Salmo 128:1? Mira lo que dice ahí. Esher otra vez. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Vamos a Lucas 11:28, la última cita. ¿Te acuerdas aquella mujer cuando Jesús sacó un espíritu mudo y llegaron que hubo pues varias cosas? Que la mujer se levantó y que le dijo: dichosa la madre que te parió, dichosa los pechos que te amamantaron. ¿Te acuerdas? Esta fue la respuesta de Jesús. Y él dijo: antes, bienaventurados, profundamente dichosos, macarios, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? La felicidad del Hijo de Dios de ninguna manera está lejos de Dios. Cuando no conocíamos a Dios, andábamos afuera buscando la felicidad en las personas, en los vicios,
en los deportes, en el dinero, en los placeres, y nada nos llenó. La felicidad de nosotros está a los pies del Hijo de Dios. Pero tienes que empezar por valorar lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Una vez que tengas claro quién es Dios y quién eres tú, todo va a empezar a mejorar. ¿Quién es Dios? El que da el consejo. ¿Quiénes somos nosotros? Los que obedecemos. Los que obedecemos. En la medida que tú tengas claro eso, yo creo que hasta tu cara va a ser diferente. Mi hermano, mi hermana, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Esta es la voluntad de Dios, que seamos felices y que se refleje esa felicidad en cada área de nuestra vida. Dios de Abraham, gracias, Señor, por esta tarde. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por el corazón de todos mis hermanos, Señor, para que podamos entender estas verdades, atesorarlas en nuestro corazón, llevarlas a la práctica, saber y entender qué camino están caminando nuestros pies para que podamos enderezar el camino. Señor, gracias por lo que estás haciendo y que tú no dejas nada inconcluso. Sabemos que la obra tú la vas a terminar. Señor, te damos gracias también por la ofrenda que vamos a recibir esta noche. Señor, gracias. Bendice su trabajo, sus manos. Bendice sus alacenas. Manténlos sanos, Señor. Pero sobre todo, doblega su corazón para que pueda ser atesorada la palabra en él. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén.